¿Hasta aquí vamos bien? La pregunta es, ¿cuántos somos verdaderamente libres en la vida cotidiana, en la vida práctica? ¿Cuántos somos libres de tentaciones? ¿Cuántos somos libres de pecar? ¿Cuántos somos libres de falta de perdón? ¿Cuántos somos libres de abandonar ciertos hábitos pecaminosos? ¿Cuántos somos libres de dejar de decir ciertas palabras? ¿Cuántos somos libres de dejar de tener ciertos pensamientos? Y bueno, cuando hacemos todas estas preguntas, creo que llevamos al punto de, caray, pues creo que no soy tan libre como yo pensaba o creía. Todavía sigo sujeto a ciertas prácticas o ciertos hábitos. Todavía sigo de alguna forma esclavizado a cierto estilo de vida. Y bueno, creo que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para saber a qué se refiere la palabra cuando dice que somos verdaderamente libres, si en la vida cotidiana parece ser que seguimos atados a ciertas cosas a las cuales pues parece ser que no nos hemos desprendido. Bueno, algo importante es que la libertad que el Señor da es plena y total, eso no hay duda, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Si la libertad que el Señor nos da es completa y perfecta, ¿por qué razón parece ser que no es así en la vida práctica? Bueno, pues eso tiene que ver con nosotros. En la mañana, al empezar, nuestra hermana Chelita, ¿verdad?, estuvo compartiendo Gálatas 5 y me gustaría que lo viéramos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios? Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, Cristo ya nos hizo libres, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estad firmes. Amén. Entonces Cristo ya nos hizo libres, pero lo que tenemos que hacer es estar firmes en esa libertad. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces entendemos algo, el Señor ya nos hizo libres, pero nuestra responsabilidad es permanecer en esa libertad y no volver a la esclavitud. Les he dado el ejemplo de la inercia del señorío del pecado en nuestras vidas. Dice la Escritura que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, amén. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. O sea, el pecado ya no es nuestro Señor, ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ahora nuestro Señor es Jesucristo y se supone que nosotros tenemos que someternos a su voluntad y hacer lo que Él nos pide. Y el ejemplo que les he dado es cuando hay una persona en el ejército con un grado importante, ¿verdad? A lo mejor es general, y este general tiene a su cargo pues un grupo de soldados. Entonces cuando llega el general, ¿verdad?, todo el mundo se cuadra y todo el mundo saluda, y el general dice, firmes, ya. Y todos, ¿qué hacen? Todos obedecen la palabra de autoridad que tiene este general, porque saben que esa posición o ese título, ¿verdad?, esa investidura tiene autoridad sobre ellos, y por eso ellos obedecen a esta autoridad. Pero ¿qué pasa si este general comete un error y lo degradan? ¿Sí? Le bajan a soldado raso, ¿verdad? Ya no eres general, ahora es un soldado como los demás. ¿Qué pasa si este hombre, ahora que ya no tiene este título, de pronto se para frente a los soldados que un día estuvo en su autoridad, ¿verdad?, y de pronto dice, firmes ya? Créeme que habrá más de uno que por inercia lo haga, aunque él ahora sea uno como los demás. O sea, a lo mejor ya que esté firme diga, ¿yo por qué lo obedezco? Si ya no es mi autoridad, ahora es igual que yo. Y yo creo que lo mismo pasa con el pecado. El pecado por mucho tiempo se enseñoreó de nosotros.
Ahora ya no, dice el pecado ya no es nuestro Señor, ahora Jesucristo es nuestro Señor, y parece ser que aquel que antes era nuestro Señor ahora nos da una orden y nosotros obedecemos sin pensar en por qué lo obedezco si ya no es mi Señor es Jesucristo. ¿A quién debo obedecer? Obedecer al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta es cuestión de nosotros, no del Señor. El Señor ya nos hizo libres. El Señor abrió la puerta de la cárcel, nos dijo sal, y nosotros salimos, pero hay veces que como que volvemos, ¿no? La idea de también que les hablo acerca de los elefantes de circo, ¿sí? ¿Se acuerda de los elefantes de circo? Que cuando los elefantes, ¿verdad? Anteriormente, bueno, que había animales en los circos, para que no se escaparan, le ataban una cadena a una de sus patas y ponían una estaca al piso y amarraban la cadena para que el elefante pues no se escapara. Y era eso, constantemente agarraban al elefante, lo ponían junto a la estaca y lo amarraban, hasta que llega el momento en que ponen al elefante junto a la estaca y ya no es necesario amarrarlo. ¿Por qué? Porque el elefante está tan acostumbrado a cuando está en esa estaca, pues que no se puede mover, que ya ni siquiera lo atan, pero el elefante permanece ahí junto a la estaca, aunque es libre. Y yo creo que es la misma idea, ¿verdad? Nosotros hemos estado toda nuestra vida ahí parados junto a esa estaca del pecado, esclavizados al pecado. El Señor ya nos ha hecho libres, pero parece ser que todavía seguimos junto a la estaca. Entonces, vemos aquí algo muy importante. Lo que quiero hablar hoy tiene que ver con lo que hemos hablado últimamente respecto a la vida de la iglesia. La semana pasada escuchamos la iglesia local, el amor que debemos tener a la iglesia local. Hemos estado hablando del propósito de Dios, el por qué nos llama de las tinieblas, ¿verdad? ¿Para qué? Para trasladarnos a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿verdad? Ha hecho de nosotros una nación santa. Bueno, hemos hablado acerca de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que nosotros deberíamos hacer. Y bueno, continuando con esto, la semana antepasada hablábamos de las buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. O las obras que anteriormente no podíamos hacer, estamos imposibilitados en nuestra carne y en nuestra vieja naturaleza, pero ahora en Cristo tenemos la oportunidad de hacer buenas obras que tengan galardón y recompensa, que ahora sí tengan un valor delante de Dios. Y bueno, hay una porción en la escritura que se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículo 13 y va relacionado un poquito a lo que esta introducción de lo que es la libertad. Porque mire, leímos lo que decía, ¿verdad? Chelita leyó otra versión de Gálatas 5. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. O sea, si ya son libres, no quieran, o sea, si el Señor ya les abrió la puerta de la cárcel, no quieran volver a entrar a ella, no quieran volver a meterse, ¿verdad? Cuando ustedes tienen la oportunidad de vivir en libertad. Ahora, cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, me asombro y me sorprendo de cómo actúa Dios en nuestras vidas, porque Él está en todas las cosas, Él está involucrado en cada paso de nuestro caminar por este mundo, Él está interesado en nosotros y Él provee todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo su perfecta voluntad. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Si tenemos todo, todas las herramientas, todo lo necesario para hacerlo. Bueno, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Quién lo produce? ¿Y qué es lo que produce? El querer como el hacer. El querer como el hacer, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿queremos o no queremos? ¿Queremos hacer lo que Dios quiere o queremos hacer lo que nosotros queremos y a lo que nosotros nos gusta, lo que nuestra carne quiere? ¿Queremos cumplir el propósito de Dios o queremos hacer lo que nos satisface? ¿Queremos hacer lo que nos gusta, lo que es cómodo para nosotros? Creo que queremos hacer todo menos la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué quiero hacer lo malo?
Si la palabra dice que el Señor pone en mí el querer como el hacer, obviamente lo bueno, ¿por qué termino haciendo lo malo si el Señor es el que produce hacer lo bueno en mí? Y bueno, no se trata solo de querer, porque hay muchos que también tienen una buena intención o una buena disposición. Entonces, una parte no es eficaz sin la otra, porque hay mucha gente que quiere, pero bueno, pues si no hay acción, entonces queda solamente en una buena intención, ¿sí? Hay una frase que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones o algo así, ¿no? O sea, no es suficiente solamente con eso, porque hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero todo queda en una buena intención, y tal vez están motivados, pero si no hay una acción, entonces eso queda a medias. Pero por eso el Señor, la obra del Señor es completa. No solamente pone en nosotros el deseo, sino que nos da todos los recursos, herramientas, circunstancias, ¿verdad? Todo a nuestro alrededor para que podamos llevar a cabo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la iniciativa viene de Dios. No es una iniciativa propia, no es una iniciativa personal, sino es algo que Dios implanta en nosotros y nos da los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Amén. Dios en su gracia produce en nosotros, porque Dios produce en nosotros lo que nuestra carne no puede producir: hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Vamos a Romanos 8:1 y vamos a ver la limitación que tiene nuestra carne para hacer lo que a Dios agrada. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero después dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que está en Cristo Jesús? Obviamente el que vive conforme al Espíritu, porque el que vive conforme a la carne, pues tal vez no está totalmente en Cristo. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado, me ha hecho libre. ¿De qué me ha hecho libre? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una ley mayor que la ley del pecado y la muerte, y la ley mayor es la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Amén. Y esta ley que es mayor me ha librado de una ley que es menor. Y después dice el 3: porque lo que era ¿qué? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, o sea, como un ser humano de pecado, o sea, no que haya pecado, sino que era semejante a cualquier otra persona pecadora, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, que en su carne Él venció al pecado en la cruz del Calvario. Amén. Y dice el 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Nosotros quiénes? Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el 5: porque los que son de la carne, ¿qué hacen los que son de la carne? Pues piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y continúa diciendo: porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Es el resultado de dedicar tu vida a las cosas de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y continúa diciendo: por cuanto, escucha bien esta porción, porque esta es la parte que quiero que entendamos. Por cuanto los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Escucha bien la siguiente parte de este versículo: porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más? Y pongámosle así: y aunque quisieran, no pueden. O sea, no quieren y no pueden. Hipotéticamente, aunque quisieran, hipotéticamente,
Aunque quisieran, ¿qué dice? No pueden. Entonces, algo importante, bueno, vamos a continuar hasta más adelante. Dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros, ¿ok? Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, no quieren ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, aclarando, ¿verdad? Aclarando. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, ¿qué dice? No tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, por un lado, y es parte de los mensajes que he estado predicando los miércoles, por un lado hay los creyentes genuinos, nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, y ellos son los que han aprendido a comprometerse con Dios, a madurar, a crecer en su vida espiritual, a servir al Señor con todo su corazón. Por otro lado hay cristianos que también son genuinos, también han nacido de nuevo, pero estos no son tan comprometidos, no le echan tantas ganas como los primeros, batallan un poquito más, no tienen tanto interés en su vida espiritual, aunque son cristianos. Y por otro lado hay quienes simplemente no son cristianos, no han nacido de nuevo, no conocen al Señor, y tal vez estos que no son cristianos tal vez están más motivados que los propios cristianos. Tal vez están involucrados y quieren servir y quieren hacer, ¿verdad? Y están allí, no faltan a los servicios, pero no han nacido de nuevo. Entonces tenemos un grave problema, ¿no? Aquellos que creen que son, pero no lo son. Ahora, aquí también dice la Escritura, ¿verdad? Acerca de esta diferencia, hay quienes viven en la carne, y los que viven en la carne no quieren agradar a Dios y ni tampoco pueden. Los que viven en el Espíritu, ¿verdad? Ellos son los que agradan a Dios porque están viviendo la vida de Dios en esta tierra. Y por otro lado dice, bueno, los que tienen el Espíritu, pero si hay alguno que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces ese no es de Él. Ahora, cuando hablamos de libertad, acerca de que Cristo nos hizo libres, pero que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud, de la misma forma, cuando vemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, es que nosotros debemos estar alineados al corazón y al pensamiento de nuestro Dios para que estas obras se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos decir que somos libres en Jesucristo, pero seguimos atados a ciertas prácticas o hábitos de nuestras vidas, no es porque el Señor no me haya dado la completa libertad, sino que yo en mi mente sigo atado a mi pasado o a mi pecado. ¿Ok? Es como el pueblo de Egipto, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y les dice, ¿saben qué? Entre todos los mandamientos que el Señor quiere es que ustedes descansen un día por semana. Su reposo, que se va a conocer como el Shabbat. Entonces ellos estaban sorprendidos de que un día a la semana no iban a hacer absolutamente nada. Las mujeres ni siquiera iban a hacer de comer. Nadie iba a trabajar, a salir al campo, a atender a los nada. Tenían que estar en su casa, guardaditos, sin hacer absolutamente ningún trabajo, ¿verdad? Grande, pues. Ese es el reposo, porque en 6 días hizo Dios la creación y en el séptimo
descansó. Imagínate el pueblo acostumbrado a vivir en esclavitud, levantarse desde antes de que saliera el sol hasta, ¿verdad?, muy tarde, todo el día como esclavos, ¿verdad?, cargando piedras y haciendo cosas, ¿verdad?, todos cansados. Y si alguno quería tomarse un descanso, pues salía el soldado, ¿verdad?, con el látigo para castigarlo. Era la vida de esclavitud, 400 años siendo esclavos de esta nación. Cuando los liberan y les dicen descansen, sabes que muchos estaban su mente troquelada al pasado, tenían mentes de esclavos siendo libres y seguían atados a esa idea. De la misma forma que del ejemplo del soldado, ¿verdad?, el que da órdenes y que seguimos obedeciendo las órdenes cuando Él ya no es nuestro Señor ni tiene autoridad sobre nosotros. Las únicas órdenes que deberíamos obedecer son las de nuestro Señor, y parece ser que esas son las que precisamente no obedecemos. Ahora, quiero, a ver si me voy a entender. Hay ocasiones que la gente, cuando tú compartes la palabra y le hablas del Señor, es que el Señor quiere salvarte y quiere hacerte libre del pecado, quiere liberarte, ¿verdad? Y que tú experimentes libertad. Y cuando hablamos de libertad, hay ocasiones que la gente se nos queda viendo y nos dice, pues yo creo que yo soy más libre que tú. Y ya nosotros, ¿por qué? Sí, porque yo puedo ir a una fiesta y tú no. Yo puedo echarme una heladita, ¿verdad?, y tú no. Yo puedo hacer esto y tú no, porque a ti te lo prohíbe tu religión. Te lo prohíbe tu religión. Tu pastor te lo prohíbe. Entonces tú eres el que no eres libre. Tú no puedes hacer lo que quieres porque tú vives atado a lo que tu religión y tu pastor te dicen o te ordenan. En cambio yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida. Entonces ahí le voltean la tortilla, ¿verdad?, diciendo, yo sí soy libre de hacer lo que yo quiera, tú no. A ti te limitan, a ti te estorban. Bueno, ese es el pensamiento que el mundo puede tener. Pero aquí te va la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cuando tú le dices, es que tú no tienes opción. Yo soy libre para decir no. Antes no podías, o sea, si me ofrecías una helada, antes yo no podía decir que no. Pero ahora en Cristo tengo la libertad para decir no. En Cristo tengo la libertad para decir no más drogas. En Cristo tengo la libertad para decir ya no más malas palabras. En Cristo tengo libertad para todo eso. Simplemente es que yo lo tengo que creer en mi mente y en mi corazón y comenzar a vivir bajo esta perspectiva. Pero si seguimos, por eso dice la Escritura, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Tenemos que entender en nuestra mente que realmente somos libres, que el Señor nos llamó a eso y que debemos vivir para eso. Así que no perdamos el tiempo obedeciendo la voz de alguien que ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, y comencemos a escuchar la voz de nuestro Señor. Y ahora sí, a Él sí, lo que tú digas, Señor, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, también que se haga aquí en la tierra, en mi vida, en mi familia. Y bueno, segunda a los Corintios 8:11. Segunda a los Corintios 8:11. Dice, ahora pues, llevad también a cabo llevad a cabo ¿qué? El hacerlo. ¿De qué estamos hablando? Del querer y del hacer. ¿Qué es lo que Dios produce en nosotros? El querer y el hacer. Y dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Ves? Aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, hablando exactamente de esta idea, ¿verdad? Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir
conforme a lo que tengáis. Lo hace el Señor en nosotros para Él. Es la obra de Dios. Amén. ¿Para qué Dios produce eso en nosotros? ¿Para nosotros mismos o para la gloria suya? Bueno, ¿qué nos dice Romanos 11:36? Romanos 11:36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Entonces todo es de Él, por Él y para Él. Todo se trata de Él. Es la obra perfecta de Dios en la vida del creyente. En nuestra incapacidad, el Señor nos capacita con todos los recursos para lograrlo. Antes, tú y yo no podíamos ni queríamos. Ahora el Señor ha puesto en nosotros el deseo, el querer y qué más, y el hacer. O sea, leímos, ¿verdad? Que para el carnal, ¿verdad? Al que vive en la carne, dice que las cosas de Dios para él no las quiere y que tampoco las puede hacer, ¿ok? Pero para el que está en Cristo, para el que ahora es espiritual, ahora sí, ese tiene la libertad de querer, y no solamente querer hacer la obra de Dios, sino el poder para hacerlo. Un incrédulo no puede hacer la obra de Dios. Solamente el creyente es el que tiene la capacidad, el poder y el respaldo de Dios para llevar a cabo su obra. ¿Recuerdas los trapos de inmundicia? Que para el Señor nuestras justicias son como trapos de inmundicia, o sea, no tienen un valor delante de Él, pero para el que está en Cristo, todas las obras tienen un valor y una recompensa. Aún un vaso de agua no quedará sin recompensa. ¿Por qué? Porque ahora nuestras obras están hechas en Cristo, y ahora eso sí tiene un valor. Ahora, Filipenses 2:13, le voy a leer Filipenses 2:13 en esta otra versión. Dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Amén. Él nos motiva, según esta versión, Él nos motiva para hacer el bien y nos ayuda para practicarlo porque así Él lo quiso. Amén. La obra de la gracia de Dios en nosotros es vivificar y comprometer nuestros esfuerzos para Él. Amén. La buena voluntad de Dios para nosotros es la causa de su buena obra en nosotros. Porque Dios es el que, la frase entera dice literalmente que Dios es el que está obrando o dando la energía para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque la palabra produce, Dios es el que en nosotros produce. Esta palabra produce es la palabra energeo. Ya hemos hablado de ella anteriormente, energeo. ¿A qué le suena energeo? A energía, ¿ok? Energía. Producir, poder, dar energía, ¿sí? Lo que significa que la operación es eficaz. Energeo se emplea con frecuencia para referirse a la obra de Dios en la vida del cristiano. Él nos da la energía. Alguien que no tiene a Cristo es alguien que no tiene ganas de hacer absolutamente nada que tenga que ver con el Señor. Alguien que está en Cristo, el Señor produce, pone esa energía, pone este deseo de hacer su voluntad. Dios proporciona tanto el estímulo para nuestra determinación inicial de aceptar la salvación, como el poder para que esa decisión en nuestra vida sea eficaz. No fue nuestra iniciativa. Yo no escogí a Dios, yo no busqué a Dios, yo en mi carne, yo no tenía la más mínima intención de buscar a Dios ni querer nada de Él. Yo no fui a buscarlo, ni yo decidí aceptarlo, sino que Él me vino a buscar
y Él me aceptó, y Él me tomó, y Él me escogió, y yo no pude resistirme a su llamado. Lo únicamente que dije, sí, acepto. Él me enamoró, Él hizo todo. No fue mi esfuerzo por buscarlo, fue Él quien me buscó a mí. Yo no lo amé, Él me amó primero. Entonces veo ahí al Señor siempre tomando la iniciativa, dando siempre el primer paso, y yo simplemente respondí a su llamado. Simplemente pues me dejé llevar por su amor y fui atraído a Él, y simplemente dije, sí, aquí estoy. Esta versión de Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En Hebreos 13:21, Hebreos 13:21 dice: os haga aptos. El Señor nos quiere hacer ¿qué? Aptos para en toda ¿qué? En toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo, ¿qué dice? ¿Sí lo alcanza a leer? Haciendo ¿qué? Él en vosotros. ¿Quién lo hace? Él en quién? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Me parece maravilloso esto. O sea, la obra es de Dios, la salvación es de Dios, todo es de Dios. Él lo hace en nosotros para que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién lo tiene que hacer? Él lo tiene que hacer nosotros, porque nosotros, de nosotros mismos, no hay esa iniciativa. Hay un hermano aquí en la iglesia que regularmente nos da una ofrenda a mi esposa y a mí. Y cuando nos da la ofrenda nos dice: aquí les manda el Señor. Y nosotros le decimos: gracias. Y dice: no me den las gracias a mí, den las gracias al Señor, porque yo no quiero darles nada. Mi carne no les da un peso. En mi carne yo no les doy nada, ni un peso. Denle gracias a Dios porque puso ese deseo en mí, ¿no? Y bueno, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues de alguna forma suena chiste, pero no es así, ¿no? O sea, no es nuestra iniciativa, es el Señor, ¿verdad? El que hace en nosotros eso para que nosotros podamos hacer lo que es bueno. ¿Y para quién? Pues para Él. O sea, típico, ¿no? Siempre cuando pienso en esto, siempre me viene esa idea de aquel niñito que le dice: papi, ¿me das dinero? Y el papá le dice: sí, toma. Y le da el dinero, y el niño va con el dinero que le dio su papá y va a la tienda y compra un chocolate, y va con el papá, le dice: ay papá, feliz día del padre, y le regala el chocolate. Así lo pienso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo le estoy dando al Señor? Pues no le estoy dando otra cosa que lo que primero recibí de Él. No fue mi iniciativa, porque para mí, o sea, para un niño, o sea, ¿de dónde un niño va a sacar dinero para comprarle algo al papá? No lo tiene, no puede. De la misma forma, nosotros no tenemos ni podemos, y lo único que hacemos es que tomamos lo que Él produce en nosotros, lo que Él nos da, lo que recibimos de Él, para simplemente devolvérselo. Amén. Ahora, Dios nos capacita y Dios obra en nosotros, y lo hace a través de Jesucristo. Amén. Él coloca dentro de nosotros ese deseo y nos da el poder para llevarlo a cabo, y luego que lo hacemos nos recompensa. O sea, como si fuera nuestro mérito, como si nosotros lo ganáramos, cuando todo lo hizo Él. O sea, nos dice, nos recompensa, aun cuando todo el trabajo lo hizo Él, ¿verdad? Como si fuera nuestro mérito, y
y pues así no es, ¿no? Hay un hombre, Barclay, que tiene algún comentario y dice: Dios jamás nos asigna una tarea sin darnos el poder de realizarla. Con la visión envía el poder. O sea, Dios no nos va a pedir que hagamos algo si no pone todos los recursos, herramientas, circunstancias a nuestro alrededor para que llevemos a cabo su obra. Así que debemos estar tranquilos, seguros, confiados y agradecidos, porque el Señor no nos pide hacer cosas imposibles. Simplemente nos pone a hacer lo que es posible y Él se encarga de lo demás. Así que, Señor, si tú me pides que yo vaya y no tengo nada, como ya les mencioné cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos: vayan, pero no lleven bolsa, alforja, no lleven absolutamente nada. Entonces alguien podría decir: Señor, ¿por qué me pides que haga tu voluntad y no me das los recursos que necesito? No, sí te los voy a dar. Cuando vayas, te van a abrir la casa, te van a invitar a comer y cómete lo que te pongan delante. Da gracias a Dios por los alimentos, y es una prueba de que yo estaré con ustedes. O sea, simplemente es confiar y saber que mientras nosotros hacemos la obra del Señor, Él va a colocar a nuestro alrededor lo que sea necesario para que lo llevemos a cabo. Porque ¿qué razón tendría que el Señor nos pida hacer algo que sabe, verdad, que no vamos a hacer porque no tenemos los medios o recursos? Ahora, vemos cómo en primer libro de Crónicas 29:14, primer libro de los Crónicas 29:14, dice: porque, aquí hay una pregunta, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, vuelve al punto. ¿Quiénes somos para poder dar algo al Señor? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que le podemos dar? Dice: para que pudiésemos ofrecer, ¿qué? Voluntariamente cosas semejantes. ¿Y qué termina diciendo? ¿Cuál es la conclusión? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Te damos. El ejemplo del niño: de lo recibido de tu mano, ¿qué hacemos? Te damos. Cuando nosotros ofrendamos, no damos para que Dios nos dé, damos porque Dios ya nos dio. Amén. O sea, no damos para que Él nos dé, damos porque Él ya nos dio. ¿Se acuerda de ese cantito hereje que cantábamos cuando éramos niños? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da dos. Y digo hereje, pues, digo hereje porque, pues, no sé, es un canto que hace pensar a los niños que ese es un buen negocio, ¿verdad? Y es como: qué padre, yo le doy. No, está buena la inversión, ¿verdad? Y bueno, ciertamente sí es así, ¿no? La siembra y la ley de la siembra y la cosecha. Pero no, el punto no es pensar en que estoy invirtiendo en la bolsa de valores del reino, ¿verdad? Y que voy a invertir 1 para que el Señor me regrese 2. Porque ¿qué pasa si el Señor no me regresa 2? Entonces, no, este negocio ya no le voy a invertir. ¿Le damos al Señor para que nos dé? ¿O le damos al Señor para honrarlo? ¿Le damos al Señor porque estamos agradecidos? ¿Le damos al Señor porque Él es digno? ¿Le damos al Señor por cualquier otra razón, no necesariamente porque tengo un interés por recibir algo de Él? Por eso dice la Escritura que cuando demos, no demos con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Así es de que tú da con alegría por amor a Él, por honrarlo a Él. Y si Él te da 2 pesos, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero si el Señor no te diera nada, entonces, ¿verdad? Es pensar cuál es la motivación con la que hacemos las cosas. Ahora, nosotros damos, y todo lo que damos es simplemente devolver lo que hemos recibido primero. Amén. Mira, ¿qué dice Juan 3:27? Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, escucha bien: no puede el hombre recibir, ¿qué? Nada.
no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Para todos aquellos que se jactan de sus logros, se jactan de todos sus recursos o riquezas, pensando que ellos son los que en sus propias fuerzas pueden tener todo esto, pues entiéndase que no es así. Hace unos días leía, hay un músico, un pianista que admiro mucho y lo sigo por Facebook, y bueno, él sube una foto con su familia y bueno, tiene una casa así muy, muy bonita, y él pone, gracias a Dios por esto. Y de pronto entre los comentarios hay uno que dice, hola, ¿cómo estás? Mis respetos para ti, y pues respeto tu forma de pensar, pero yo creo que cada quien se forja su destino, y yo creo que cada quien lucha por sus sueños, y yo creo que hay mucha gente que le atribuye los logros personales a una deidad, o sea, como diciendo, no digas gracias a Dios, gracias a ti que tú te esfuerzas y que eres inteligente y que produces cosas muy buenas, o sea, como diciendo, deja de darle las gracias a algo que no es o que no existe. Y el chavo le contesta, mira, sin él no soy nada, sin él no podría nada, lo que soy, lo que tengo, mis capacidades y dones se los debo a él, y para él la gloria. Y bueno, ahí comienza yo. Y así es, ¿no? O sea, ¿de qué nos podemos jactar si cualquier momento el Señor dice hasta aquí y qué? Se acabó, ¿no? ¿Qué pasa si un día dice, saben que hoy amanecí así como de malas y hoy les voy a cerrar el oxígeno a todos? O sea, ¿dónde quedamos? Todo es por Él y para Él, para la gloria de Él. Así es de que nadie se puede jactar aún porque los dones que tenemos, ¿de quién los recibimos? Del Señor. Las habilidades que tenemos, ¿de quién las recibimos? Del Señor. ¿Y para quién debería ser esa gloria? Para el Señor. Amén. Lo triste es que no muchos hacen esto. Judas 1:24. Bueno, perdón, primero vamos a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. Todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, volvemos al punto, ¿de quién recibimos dones, talentos, habilidades? ¿De quién? Del Señor. Y lo hacemos, y todo lo que tenemos es para ministrarlo, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Amén, como ya lo mencionamos. Ahora sí, Judas 1:24 o Judas 24, así a secas, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin apostasía, que sería la palabra que ahí cuadraría perfectamente, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. ¿Quién nos va a presentar delante de quién? O sea, el Señor nos va a presentar a Él mismo. No es que nosotros nos presentemos así limpios y sin manchas, porque no podemos, en la práctica no podemos. Somos pecadores, aún seguimos fallando. Pero es Él el que nos presenta sin mancha delante de su misma presencia, de su misma gloria, con gran alegría. La Escritura dice que la iglesia debe ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. La pregunta es, ¿cuántos de aquí se consideran que en su vida no tienen ninguna mancha y ninguna arruga? ¿O cuántos por ahí creen que sí hay una manchita ahí en su vida? Ok, entonces si Cristo viene por su iglesia, ¿quién de ustedes se va a ir si Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Si todos los que estamos aquí consideramos que sí tenemos 2, 3 arruguitas y 2, 3 manchitas, si no es que
manchotas, ¿no? O sea, bien manchados que están ustedes. La pregunta es, entonces, ¿quién de ustedes se va con el Señor bajo estas condiciones? Ahora, entendamos que la obra de Cristo en nosotros es poderosa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay una parte de nosotros que es impecable y es la naturaleza divina que habita en nosotros. Nuestra carne sí estaba opacada por el pecado. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Sabes por qué razón cuando un creyente muere, su cuerpo no se va al cielo, sino que se queda en la tierra? Porque hay una parte que está sin mancha y sin arruga, y es nuestro ser interior, nuestro espíritu. Es por eso que cuando el Señor venga, entonces nuestro ser interior será llevado en su presencia. Los cristianos que mueren hoy en el Señor, esa parte está impecable, sin mancha y sin arruga. Pero nuestro cuerpo se queda porque hay algo todavía pendiente. Pero llegará el momento donde habrá esa redención, y estos cuerpos pecadores serán transformados, serán glorificados y se levantarán de las tumbas para unirse una vez más al alma y el espíritu, para formar una vez más. Porque mira, hay tres ¿cómo puedo decir? El Señor nos ha librado de la paga del pecado. Amén. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El Señor ya nos libró de la paga del pecado. Nos está librando en este tiempo, nos está librando del poder del pecado, pero en el futuro nos va a librar de la presencia del pecado, ¿sí? Nos libró de la paga, nos libra del poder y nos librará de la presencia. El pecado dejará de existir, ya dejará de ser para siempre. Entonces ya no tendremos jamás ningún problema con eso. Pero mientras tanto, pues estamos en este proceso. Amén. Entonces es el Señor el que hace la obra, es el Señor el que nos limpia, es el Señor el que nos presenta limpios delante de Él mismo. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces vemos que posicionalmente ya estamos así. Obviamente ya hemos hablado de la santificación práctica, ¿verdad? La santificación progresiva, la santificación de todos los días. Aunque yo soy declarado justo y santo, yo debo manifestar en mi vida diaria que soy eso. De la misma forma, si la Biblia dice que el Señor Jesucristo ya me ha hecho verdaderamente libre, ¿qué tengo que hacer? Pues vivir en esa libertad, no meterme a la cárcel. O sea, ya me hizo libre, ¿para qué me meto a la cárcel si ya me hizo libre? Oye, Él me sacó de las tinieblas para llevarme a la luz. ¿Dónde debo andar? En la luz. Entonces, ¿qué hago yo metido en las tinieblas si yo soy hijo de luz? Es el punto. O sea, tú como cristiano, si el Señor te ha dado la libertad de que tú puedas decidir sobre lo que antes estabas atado y no tenías opción. Antes no tenías opción porque estabas atado al pecado. Ahora tienes la opción de decir no. Y si tienes el poder de decir no, ¿qué haces con esas prácticas? ¿Por qué sigues viendo esos programas? ¿Por qué sigues viendo esas cosas? ¿Por qué sigues oyendo los chismes? ¿Por qué sigues metido en esas conversaciones? ¿Por qué sigues practicando esos hábitos que tú tienes el poder en el Señor de decir no más, hasta aquí? Ahora, Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el 26.
dice el 26, para santificarla, ¿ok? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién limpió a quién? Cristo a su iglesia. Amén. ¿Y qué dice el 27? A fin de presentársela a quién? A fin de presentársela a sí mismo. O sea, Él lavó a su iglesia para presentarse a su iglesia, no a otro, sino a Él mismo. ¿Cómo? Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo tomó una charola, una tina, agarró una toalla, se la ciñó, se postró delante de sus discípulos para lavar los pies. Cuando llega con Pedro, Pedro le dice: no, Señor, eso no lo vas a hacer tú, a mí no me vas a lavar los pies. O sea, la postura de Pedro era: ¿cómo tú, siendo el Señor, te postras delante de mí para lavarme mis pies? No, yo no voy a permitir eso. El Señor Jesucristo le dijo: si no te lavo los pies, entonces tú no tienes nada que ver conmigo, no tienes ninguna parte conmigo. No, no, Señor, siendo así, entonces no solamente me laves los pies, báñame completamente. La respuesta del Señor es: Pedro, no te preocupes, tú no necesitas bañarte. ¿Por qué? Porque ustedes ya han sido lavados por la palabra que les he predicado, o han sido bañados, ¿sí? Y lo único que necesitaba era lavar los pies. De la misma forma, nosotros ya hemos sido bañados por el Señor. Nuestro caminar en este mundo, ¿qué hace? Solamente nos ensucia ¿qué? Los pies. Y el ejemplo que les doy siempre que hablo de este punto es cuando tú sales de bañar, que estás así ya bien limpiecito, ropa limpia, perfumito, cremita, peinadito, y de pronto se oye que pasa la basura, tilín, 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 y sales corriendo con la bolsa de basura, ¿verdad? Y se la entregas al Señor, ¿verdad? Y Él ya lo avienta al camión. Tú llegas a tu casa y dices: híjole, toqué la basura, me voy a tener que volver a bañar. No, ¿verdad? ¿Qué haces? Me lavo las manos y ya. ¿Por qué? Porque yo ya estoy bañado. Y esta es la idea que da el Señor. Pedro, no necesitas bañarte, porque ya te bañaste con la palabra que yo les he hablado. Solo lávate esa parte que se ensució. Y es lo mismo, la idea es: el Señor ya nos lavó, ya somos limpios, puros, santos delante de su presencia. Pero en la vida práctica nosotros no tenemos que volver a bañarnos, simplemente es lavar cada día esas partes que se ensuciaron. Cuando oramos y decimos: Señor, aquí estoy, perdóname mis pecados, yo sé que ya no me voy al infierno, y yo sé que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, yo sé que ahora soy hijo de Dios, yo sé que estoy seguro en ti, que tengo vida eterna. Claro que sí, pero como hijo te digo que me he ensuciado las manos y te pido perdón por eso. Perdóname, porque yo sé que mi pecado me estorba para tener una comunión abierta contigo. Sé que no me has llamado para esto. Perdóname, porque yo sé que esto entristece tu corazón. Así que, Dios mío, quiero hacer las paces contigo y quiero seguir adelante cumpliendo tu propósito. De eso se trata. Amén. Mira, ya casi terminamos. Romanos 8:26. Cuando hablamos de que estamos en una situación complicada en nuestra vida diaria, mira, no se trata de que igual tú y yo vamos a hacer esto solos, porque no podemos hacerlo. Nadie puede vivir la vida cristiana solo, necesita pues a Cristo para poderlo hacer. Porque no somos nosotros los que vivimos la vida de Dios, sino que es la vida de Dios la que quiere vivir en nosotros. Amén. Dice: de igual manera el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu?
Nos ayuda. ¿De qué forma nos ayuda el Espíritu? Nos ayuda en nuestra debilidad, porque sabe que no somos fuertes, pero en nuestra debilidad nos ayuda, pues que hemos de pedir como conviene. ¿Qué dice? No lo sabemos. ¿Cuántos saben pedir como conviene? Nadie, ninguno de nosotros podemos pedir como conviene. No sabemos pedir. No sabemos pedir. Y por esa razón dice, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos para poder pagar la renta, pedimos para que el Señor nos sane, pedimos para que el Señor le permita a mis hijos entrar a la escuela, oramos para que, oramos por todo eso y está bien. Pero hay oraciones que son sumamente más importantes que todo esto, y son precisamente las oraciones que nunca hacemos. Y como nosotros no sabemos orar, sino que la mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con esta tierra, con sáname, ayúdame, provéeme, todo tiene que ver con esta tierra. Entonces el Espíritu tiene que interceder por nosotros, así como diciendo, ay, pobre hijo mío que no sabe pedir, solamente pide puras cosas vanas, bro. Yo voy a ayudarte a pedir lo que es importante. Y lo pide de una forma extraordinaria. Dice aquí, intercede por nosotros con gemidos. O sea, no es una voz suave, sino son gemidos, como gritos, como aullidos indecibles, o sea, que no se pueden describir. Esa es la forma. O sea, mientras tú estás a gusto así en tu cama, ni siquiera te hincas acostado en tu cama, ay Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? El Espíritu está aullando de forma indescriptible por las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. Hay el contraste de lo que es la oración. ¿Cuándo fue la última vez que aullaste delante de la presencia de Dios? Nuestras oraciones cada vez se vuelven así como más simplonas, ¿no? Si no es por el Espíritu que intercede por nosotros, entonces estaríamos en graves problemas. Filipenses 2:13, te voy a leer otra versión. Esta versión dice, porque es Dios mismo, escucha bien, toda la idea de todos los versículos, de todo lo que hemos estudiado a lo largo de este sermón, dice, porque es Dios mismo, el mismo Dios, quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada, y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. La iniciativa que ustedes o que nosotros jamás podríamos tener, Él lo tiene que poner. Y yo digo, bueno, pues gracias por poner el deseo, pero no puedo. No te preocupes, ¿qué necesitas? Aquí está todo lo que necesitas. ¿Cuál es el pretexto ahora? ¿Por qué razón no hacemos cosas en la vida? Bueno, pues hay tres, las más básicas que podemos mencionar: tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Es que sí quiero, pero no tengo tiempo. Es que sí quiero, pero no tengo dinero. Y siempre habrá algo que nos limite. O a lo mejor puedes decir, sí tengo tiempo, pero no tengo ganas. O sí tengo dinero, pero no quiero hacerlo. Y si falta una de estas, como que ya no se logró. Y el Señor tiene que poner todo. A ver, ¿cuál es tu pretexto? Es que no tengo esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Él da esfuerzo al cansado, ¿verdad? Él multiplica todas tus fuerzas, ¿verdad? Los que esperan en el Señor levantarán alas, ¿verdad? Como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. O sea, ese es tu pretexto, ya está solucionado.
Oye, es que Señor, no tengo tiempo. ¿Quieres tiempo? Mira que la pandemia nos dio mucho tiempo libre, ¿verdad? Ahí encerrados sin tener nada que hacer. Bueno, es un buen tiempo para aprovechar. Recursos, no te preocupes. No ocupas tener el dinero en la mano para empezar a hacer la obra de Dios. Sin un peso lo puedes empezar a hacer, y mientras das los pasos vas a ver cómo caen del cielo esos recursos. Vas a ver cómo el Señor abre puertas, y de donde menos esperas va a llegar a la provisión. Oye, ¿quién iba a pensar que unos cuervos iban a traerle pan y carne al profeta? Todavía dijeras unos lindos conejitos, un venadito, ¿verdad? No, unos cuervos. Dios usa los cuervos para bendecir a sus hijos cuando Él tiene un propósito para sus vidas. Así que todo lo que no podamos lograr somos nosotros. El Señor ya sembró en nosotros el deseo. El Señor tiene todos los recursos para que lo llevamos a cabo. La pregunta es, ¿qué de nosotros? Entre más alineados estemos al corazón de Dios, vamos a experimentar más el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Pero si seguimos viviendo en nuestra carne, lo único que vamos a querer es satisfacer nuestros propios deseos. Así de que tú y yo tenemos que tomar una decisión: o pongo un alto aquí y comienzo a vivir en el Espíritu para agradar a Dios y hacer su voluntad, o sigo viviendo en mi carne, omitiendo o haciendo a un lado lo que el Señor desea en mi vida, aunque tenga todo para hacerlo. La perfección cristiana a la cual Dios nos está restaurando no es simplemente hacer su voluntad en lugar de nuestra voluntad, sino es algo más profundo que esto. Sino lo que el Señor quiere es que su voluntad sea la nuestra también. Que lo que Él quiere sea exactamente lo que yo también quiero. O sea, no simplemente, Señor, ¿tú quieres esto? No, esto yo no lo quiero hacer, pero bueno, pues que se haga tu voluntad. No, lo que el Señor quiere es que lo que Él desea, que yo también lo desee. Señor, ¿quieres esto? Qué bueno, precisamente eso es lo que yo quiero hacer para ti, Señor. Gracias por esto, ¿sí? Y esta armonía que debe haber entre nuestro Creador, o el Creador y sus criaturas, ¿verdad? Se puede lograr solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios hace debe ser el fundamento de lo que nosotros hacemos. Debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es en el hacer la voluntad de Dios que ganaremos el desear hacerla. Entonces hagamos lo que Él desea y confiemos en que cambiará nuestros deseos. Amén. Amado Señor, gracias te doy en este momento por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, ciertamente tu palabra es verdad, una verdad absoluta. A veces dudamos de lo que está escrito. A veces parece ser que no cuadra lo que la Biblia dice con lo que vivimos. Y pensamos que tal vez lo que la Biblia dice no es tal vez tan cierto o tan exacto. Pero nosotros necesitamos entender que la palabra es inmutable e infalible, que es una verdad totalmente absoluta. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces caemos en cuenta que el problema no es la Biblia, el problema no es lo que está escrito. No hay ni un error en lo que está escrito, no hay ninguna contradicción en lo que está escrito. Entonces ahí entendemos que el problema somos nosotros. Si hay algo mal, no es que una palabra esté mal en la Biblia. Si hay algo mal, es que nosotros tenemos un problema que debemos resolver. Debemos ser honestos y sinceros delante de tu presencia, reconocer nuestra condición y pedirte que tú sigas teniendo favor para con nosotros, que no te detengas, que sigas sembrando en nosotros tu deseo para poder llevarlo a cabo en tu poder, porque no es nuestra iniciativa, porque nuestra carne jamás querrá hacer las cosas del Espíritu, pero los que tienen el Espíritu de Dios, estos tienen la capacidad, el poder y el respaldo del cielo para poder hacerlo.
Y yo te pido que vivamos bajo esta premisa, bajo esta perspectiva, que miremos las cosas como libres y no con una mentalidad de esclavos, que miremos las cosas desde la perspectiva de que sí podemos hacerlo porque tú estás con nosotros, y que logremos alcanzar los objetivos y que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria de tu nombre, entendiendo que cualquier logro en esta tierra, Señor, es porque te lo debemos a ti. Porque si tú no eres el que nos da la vida, si tú no eres el que nos da la salud, que nos da los recursos y todo lo que necesitamos, no podríamos hacerlo simplemente. Por tal razón poder decir, Señor, esto te lo debo a ti. Así como aquellos estudiantes en el día de su graduación que dicen, esto se lo debo a mis padres, Señor, de la misma forma nosotros decimos, esto te lo debo a ti, porque tú me has dado todo, porque todo lo que he recibido viene de tu mano, viene del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A ti sea la gloria por siempre y siempre. Que cualquier reconocimiento, cualquier logro, cualquier cosa que podamos lograr y alcanzar en esta tierra, siempre sea para la gloria de tu nombre. Que tú seas exaltado, Señor. Que siempre vivamos para esto, para hacer tu voluntad. Así de que, Señor, que cuando tú siembres un deseo en nosotros, no dudemos en comenzar a hacerlo, sabiendo que tú estás en control y que tú suplirás todo para que lo llevemos a cabo, Señor. Y que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, mi Dios, en este momento por esta palabra. Y yo te pido que, por favor, Señor, esta palabra sea de bendición para mis hermanos y que podamos, Señor, guardarla en nuestra mente, pero sobre todo guardarla en nuestro corazón, Señor. Gracias te doy en este momento y pido que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.